Te amé siempre, dijo el marido con lágrimas. Pero esposa leyó en voz alta su mensaje a la amante. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el humo de los camiones que transitaban por Avenida Insurgentes, filtrándose a través de la ventana entreabierta del departamento en la colonia Roma Norte. Elena Morales revolvía distraídamente su taza mientras observaba las gotas de lluvia que comenzaban a golpear el cristal. Era una de esas mañanas grises de octubre que parecían presagiar cambios, aunque ella aún no lo sabía. A sus 42 años, Elena había construido una vida que consideraba estable. Trabajaba como contadora en una firma de abogados prestigiosa. Tenía un matrimonio de 18 años con Carlos, y vivían en un departamento cómodo que habían comprado con tanto esfuerzo 5 años atrás. No era la vida que había soñado a los 20, pero era una vida digna, o eso creía. Carlos ya se había marchado temprano a su trabajo en la constructora donde fungía como supervisor de obra. Como de costumbre, había dejado su celular cargándose en la mesa de noche, un hábito que Elena siempre había encontrado extraño pero nunca había cuestionado. ¿Quién necesita el teléfono en una obra?, solía bromear él cuando ella se lo mencionaba. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su hermana Sofía, quien vivía en Guadalajara con su familia. «Elena, ¿cómo estás, hermana?». La voz cálida de Sofía siempre lograba tranquilizarla. «Bien, Sofi. Aquí preparándome para otro día en la oficina. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños?». «Todos bien, gracias a Dios. Oye, Elena, te llamo porque... Bueno, no sé si debería decirte esto, pero ayer vi algo que me preocupó». Elena sintió un nudo en el estómago. Las conversaciones que comenzaban así nunca traían buenas noticias. «¿Qué viste, Sofía?». Estaba en la página de Facebook de la prima Carla, ya sabes cómo es, siempre subiendo fotos de todos lados. Y vi una foto donde aparece Carlos, pero no estaba solo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir con que no estaba solo?». «Estaba con una mujer, Elena. Se veían muy... cercanos. Ella tenía la mano en su brazo y él la miraba de una manera... Bueno, tú me entiendes». Elena guardó silencio por unos segundos procesando la información. Carlos le había dicho que el fin de semana anterior había ido a Guadalajara por trabajo, una revisión de una obra que la empresa tenía ahí. Nunca mencionó haber visto a familia o amigos. «¿Estás segura de que era él, Sofía?». «Completamente segura. Elena, lo conozco desde que empezaron a salir. Era Carlos, sin duda. ¿Puedes enviarme la foto?». «Ya la guardé. Te la mando por WhatsApp ahora mismo». Elena colgó el teléfono con las manos temblorosas. Unos segundos después, su celular vibró con el mensaje de Sofía. Abrió la aplicación y ahí estaba. Carlos, su esposo, sonriendo ampliamente mientras una mujer rubia de aproximadamente 35 años se recargaba en su hombro. La fecha de la foto coincidía exactamente con el fin de semana de su supuesto viaje de trabajo. Se sentó pesadamente en el sillón de la sala, mirando fijamente la imagen. La mujer era bonita. No podía negarlo. Tenía un aire juvenil que Elena sentía que había perdido en los últimos años. Carlos se veía feliz, más feliz de lo que ella lo había visto en mucho tiempo. El sonido de la lluvia se intensificó, golpeando ahora con fuerza contra las ventanas. Elena se levantó y caminó hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, mantenerlas ocupadas mientras su mente procesaba lo que había descubierto. Comenzó a lavar los platos del desayuno, pero sus movimientos eran mecánicos, automáticos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Había otras mujeres? ¿Todo su matrimonio había sido una mentira? Recordó los últimos meses. Carlos había estado trabajando más tarde de lo usual. Había viajes de trabajo más frecuentes. Y cuando estaba en casa parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Pequeños detalles que ella había atribuido al estrés laboral ahora cobraban un significado completamente diferente. El celular de Carlos seguía en la mesa de noche. Elena lo miró desde el marco de la puerta de la recámara. Nunca había sentido la necesidad de revisar el teléfono de su esposo. Confiaba en él, o al menos eso creía. Pero ahora, se acercó lentamente al dispositivo. Su conciencia luchaba contra su curiosidad. ¿Tenía derecho a invadir su privacidad? Pero entonces recordó la foto, la sonrisa de Carlos, la mano de esa mujer en su brazo.
la mentira sobre el viaje de trabajo. Tomó el teléfono. No tenía contraseña. Otro detalle que ahora le parecía sospechoso. ¿Acaso Carlos era tan confiado o tan descuidado? Abrió la aplicación de WhatsApp. Los chats más recientes eran normales. Mensajes con compañeros de trabajo, su jefe, algunos amigos. Pero entonces vio un nombre que no reconocía. Ale. El corazón le dio un vuelco. Abrió la conversación y lo que vio la dejó sin aliento. Los mensajes más recientes eran de anoche, después de que Carlos llegara a casa y le dijera que estaba cansado y se fuera directo a dormir. Ale. No puedo dejar de pensar en este fin de semana. Fue perfecto. Carlos. Yo tampoco. Cada momento contigo se siente como un sueño. Ale. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Te extraño ya. Carlos. Pronto, mi amor. Solo necesito encontrar la manera de tomarme otro fin de semana libre. Ale. Odio que tengas que mentir. Odio ser la otra mujer. Carlos. Tú no eres la otra mujer, Alejandra. Eres la mujer de la que me enamoré. Elena. Elena es solo una costumbre. Elena soltó el teléfono como si quemara. Las palabras de Carlos resonaban en su mente. Elena es solo una costumbre. 18 años de matrimonio reducidos a una costumbre. Se dirigió al baño y vomitó. Su cuerpo entero temblaba mientras se aferraba al lavamanos. Se miró en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, su piel pálida. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciega? Regresó a la recámara y tomó nuevamente el teléfono. Necesitaba saber más. Comenzó a leer la conversación desde días anteriores. Carlos. No aguanto más fingir que soy feliz en casa. Ale. ¿Por qué no le dices la verdad? Carlos. Porque Elena se desmoronaría, y económicamente sería un desastre. Ella maneja todas nuestras finanzas, conoce a todos mis clientes. No puedo arriesgarme ahora. Ale. Entonces solo soy tu escape. Carlos. No digas eso. Contigo soy yo mismo. Con ella solo actúo. Cada palabra era una puñalada. Elena siguió leyendo, torturándose con cada mensaje. Había fotos que Carlos le había enviado a Alejandra, selfies suyos sonriendo, fotos de lugares bonitos cuando supuestamente estaba trabajando, incluso una foto de su cama matrimonial con el mensaje: «Ojalá estuvieras aquí». Entonces vio algo que la hizo sentir náuseas nuevamente. Un mensaje de hace una semana. Carlos. Elena está organizando una cena para mi cumpleaños el próximo sábado. Va a invitar a toda su familia. Tendré que actuar como el esposo perfecto toda la noche. Ale. ¿Y después? Carlos. Después te llevo a cenar a ese restaurante que te gusta en Polanco. Diremos que estoy con los compañeros del trabajo. Elena recordó perfectamente esa noche. Había pasado toda la tarde cocinando su platillo favorito. Había comprado un pastel carísimo en esa pastelería francesa que tanto le gustaba. Había invitado a sus padres y a sus hermanos. Carlos había sonreído. Había abrazado a todos. Había dicho que era el hombre más afortunado del mundo por tener una familia tan maravillosa. Y después se había ido con ella. El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Carlos había regresado. Probablemente había olvidado algo. Elena escuchó sus pasos acercándose hacia la recámara. Amor, ¿sigues aquí? Pensé que ya te habías ido al trabajo. La voz de Carlos sonaba normal, casual. Elena se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo de su bata y salió del cuarto. Se me hizo tarde. Ya me voy. Carlos la miró con una sonrisa que antes la tranquilizaba y ahora la enfermaba. ¿Estás bien? Te veo pálida. Sí, solo cansada. Anoche no dormí bien. Él se acercó y le dio un beso en la frente. El mismo gesto tierno que había hecho miles de veces en 18 años. Descansa en la oficina. Esta noche llegaré temprano y podemos cenar juntos. ¿Te parece? Elena asintió, sin poder hablar. Carlos tomó su teléfono de la mesa de noche. Lo revisó rápidamente y se lo guardó en el bolsillo. Nos vemos en la noche, mi amor, le dijo antes de salir nuevamente. Elena se quedó parada en medio de la sala, escuchando los pasos de Carlos alejándose por el pasillo, esperando escuchar el sonido del elevador. Cuando finalmente se fue, se desplomó en el sillón y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente. Era rabia, humillación, confusión.
Todo lo que creía saber sobre su vida se había desmoronado en una mañana. Los planes que tenían juntos, las conversaciones sobre el futuro, los momentos íntimos que había creído genuinos. Todo era una farsa. Se levantó y caminó hacia el espejo del recibidor. Se vio a sí misma, una mujer de 42 años, con algunas canas que había comenzado a teñir, con líneas de expresión alrededor de los ojos, con el cuerpo que ya no era el mismo de los 20 años. ¿Era eso? ¿Ya no era lo suficientemente atractiva para Carlos? Pero luego recordó las palabras que había leído. Elena es solo una costumbre. No se trataba de atractivo físico. Se trataba de que su esposo ya no la amaba. Quizás nunca la había amado realmente. Llamó a su oficina para reportarse enferma. No podía ir a trabajar en este estado. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y comenzó a escribir todo lo que recordaba de los últimos meses. Los viajes, las llegadas tarde, las veces que Carlos había estado extraño o distante. Cada detalle que había ignorado o justificado ahora cobraba sentido. El viaje a Monterrey del mes pasado, donde supuestamente se había quedado en un hotel barato, porque el presupuesto de la empresa era limitado. El día que llegó con una camisa nueva y dijo que se la había comprado, porque la suya se había manchado en la obra. La tarde que lo vio sonriendo mientras escribía un mensaje en su teléfono, y cuando ella le preguntó qué era, él le dijo que solo era un meme que le había enviado un amigo. Todo tenía ahora una explicación diferente. Elena pensó en Alejandra. ¿Quién era? ¿Cómo se habían conocido? ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero las respuestas no las tranquilizarían. Al contrario, probablemente la lastimarían más. Miró el reloj. Eran las 11 de la mañana. Carlos estaría en la obra, supervisando la construcción, actuando como si nada pasara. Alejandra estaría... ¿dónde? ¿En su trabajo? ¿Pensando en él? ¿Planificando su próximo encuentro? Elena tomó una decisión. Tenía que saber más. Tenía que conocer a su enemiga. Abrió su laptop y buscó en Facebook el perfil de Alejandra. No fue difícil encontrarla. En los mensajes Carlos la había llamado por su nombre completo. Alejandra Ruiz. Había varios perfiles con ese nombre, pero cuando vio las fotos supo inmediatamente cuál era. Era arquitecta. Trabajaba en una firma de diseño en Santa Fe. 34 años. Soltera. Sin hijos. Su perfil estaba lleno de fotos de viajes, de proyectos de trabajo, de cenas en restaurantes caros. Parecía tener una vida exitosa e independiente. Elena sintió una punzada de envidia. ¿Esa era la vida que Carlos quería? Una mujer sin ataduras, sin responsabilidades, sin la rutina del matrimonio. Siguió navegando por el perfil de Alejandra. En las fotos más recientes, notó que llevaba un collar que no había visto antes. Era una cadena delgada de oro con un dije en forma de infinito. Le pareció familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto. Entonces, se acordó. Carlos había llegado a casa hace 2 semanas con una bolsa de joyería. Le dijo que había comprado un regalo para su hermana, porque era su cumpleaños. Elena no había pensado mucho en eso. Carlos era detallista con su familia. Pero ahora, se dirigió al closet de Carlos y buscó en sus cajones. Al fondo de uno de ellos, envuelto en papel de seda, encontró un collar idéntico al que llevaba Alejandra en las fotos. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Carlos había comprado 2 collares iguales, uno para su amante y otro, probablemente como regalo de culpa para su esposa, que nunca llegó a entregarle. Elena se sentó en el piso del closet, sosteniendo el collar entre sus manos temblorosas. La realidad de la situación la golpeó con toda su fuerza. No solo la estaba engañando, la estaba subestimando, creyendo que ella era tan ingenua que no se daría cuenta. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. «Hijita, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». Elena trató de controlar su voz. «Hola, mamá. Estoy bien». «¿Segura? Te escucho extraña. ¿Pasó algo?»
Su madre siempre había tenido esa intuición especial que tienen las madres para detectar cuando algo no está bien con sus hijos. No, mamá. Solo estoy un poco cansada del trabajo. ¿Y Carlos? ¿Cómo está mi yerno favorito? Elena sintió ganas de gritar. Su yerno favorito era un mentiroso y un infiel, pero no podía decirle eso a su madre. No todavía. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Está bien, trabajando mucho. Me da mucho gusto que tengas un matrimonio tan sólido, hijita. En estos tiempos es raro ver parejas que duren tanto tiempo juntas y sigan siendo felices. Cada palabra de su madre era como una ironía cruel del destino. Sí, mamá. Somos muy afortunados. Bueno, no te entretengo más. Solo quería escuchar tu voz. Salúdame a Carlos y dile que lo esperamos pronto para una comida familiar. Elena colgó el teléfono y regresó a la sala. ¿Matrimonio sólido? ¿Felices? Su familia, sus amigos, todos creían que ella y Carlos tenían la relación perfecta. Eran la pareja ejemplar, los que se amaban después de tantos años, los que habían sabido construir algo duradero. Todo era una mentira. Se sirvió otra taza de café y se sentó frente a la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Pensó en sus opciones. Podía confrontar a Carlos directamente, pero ¿de qué serviría? Probablemente él lo negaría, o admitiría la aventura pero prometería terminarla. ¿Podría creerle? Después de leer esos mensajes, después de ver cuán fácil le resultaba mentir, ¿cómo podría volver a confiar en él? También podía contactar a Alejandra, decirle que sabía todo, exigirle que se alejara de su esposo. Pero eso la haría quedar como la esposa desesperada, y además no resolvería el problema real, que Carlos ya no la amaba. O podía guardar silencio, recopilar más evidencia, y planear cuidadosamente su siguiente movimiento. Elena era contadora, sabía de números, de estrategias financieras, de planificación a largo plazo. Si iba a enfrentar esto, lo haría de manera inteligente. Tomó su libreta nuevamente y comenzó a hacer una lista de todas sus propiedades compartidas, de las cuentas bancarias, de las inversiones que tenían juntos. Si esto terminaba en divorcio, necesitaría estar preparada. Mientras escribía, el teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Carlos. Amor, se me olvidó decirte que hoy voy a llegar más tarde. Tengo una junta con el cliente en la obra de Santa Fe. Probablemente termine como a las 10. Te amo. Santa Fe. El mismo lugar donde trabajaba Alejandra. Elena sintió una mezcla de ira y determinación. Carlos pensaba que era tan fácil mentirle, que podía seguir jugando con ella indefinidamente. Pero se equivocaba. Respondió el mensaje. No te preocupes, mi amor. Yo también tengo trabajo atrasado que ponerme al corriente. Nos vemos en la noche. Te amo también. Pero mientras escribía esas palabras, Elena ya estaba planificando. Esta noche no estaría esperándolo en casa como la esposa obediente. Esta noche iba a descubrir exactamente qué tan profunda era la traición de Carlos. Y cuando tuviera todas las cartas en sus manos, entonces decidiría cómo jugarlas. La lluvia comenzó a caer nuevamente, más fuerte esta vez, como si el cielo estuviera preparándose para la tormenta que se avecinaba en la vida de Elena Morales. Elena pasó las siguientes horas planificando meticulosamente cada detalle de su investigación. A las 3 de la tarde, se arregló con cuidado, eligiendo un atuendo discreto pero elegante, pantalones negros, blusa blanca y una gabardina beige. Se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en una cola de caballo. Quería verse presentable pero pasar desapercibida. Antes de salir, revisó nuevamente el teléfono de Carlos, que había logrado tomar una foto de la pantalla cuando él se fue en la mañana. Tenía el número de Alejandra y había memorizado algunos detalles importantes de sus conversaciones. También había investigado más sobre la firma de arquitectura donde trabajaba, Diseños Vanguardia, ubicada en el piso 12 de una torre corporativa en Santa Fe. El trayecto desde Roma Norte hasta Santa Fe fue eterno. Elena tomó el Metrobús, algo que no hacía frecuentemente, pero quería evitar que Carlos reconociera su auto si por casualidad se lo topaba. Durante todo el viaje, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué esperaba encontrar exactamente? ¿Qué haría si realmente los veía juntos?
Llegó al complejo corporativo donde trabajaba Alejandra alrededor de las 5 de la tarde. Se instaló en una cafetería del centro comercial que estaba al frente, desde donde podía observar claramente la entrada del edificio. Pidió un capuchino y se sentó en una mesa junto a la ventana, fingiendo leer una revista mientras mantenía los ojos fijos en las puertas giratorias. El tiempo pasaba lentamente. Elena observaba a las personas que entraban y salían del edificio, ejecutivos con trajes costosos, mujeres elegantes con portafolios, jóvenes profesionales hablando por teléfono. Se preguntó cuántas de esas personas estarían mintiendo a sus parejas, cuántas llevarían vidas dobles como Carlos. A las 6:15, la vio. Alejandra salió del edificio exactamente como aparecía en las fotos de Facebook, pero verla en persona fue diferente. Era más alta de lo que Elena había imaginado, caminaba con seguridad, y tenía ese aire de mujer exitosa que Elena reconoció inmediatamente. Llevaba un vestido azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura, zapatos de tacón alto y una bolsa de diseñador. El collar que Elena había visto en las fotos brillaba al sol de la tarde. Alejandra caminó hacia el estacionamiento subterráneo. Elena dejó dinero en la mesa y la siguió a distancia prudente. Su corazón latía tan fuerte que temía que fuera audible. Se escondió detrás de una columna cuando Alejandra se subió a un BMW blanco, modelo reciente. Elena memorizó las placas. El BMW salió del estacionamiento y Elena corrió hacia la calle para conseguir un taxi. Le dio la dirección de una zona comercial cercana al conductor y le pidió que siguiera el carro blanco que iba adelante. El taxista, un hombre mayor con bigote que parecía divertido por la situación, accedió sin hacer preguntas. Siguieron el BMW por Avenida Santa Fe hacia el sur. Elena sentía que estaba viviendo una película de suspenso, solo que esta era su vida real, y el resultado afectaría su futuro para siempre. Alejandra se estacionó frente a un restaurante japonés elegante en Polanco, exactamente en la zona que Carlos había mencionado en sus mensajes. Elena pagó al taxista y se bajó media cuadra antes, caminando lentamente hacia el restaurante. A través de las ventanas del lugar, pudo ver a Alejandra sentada en una mesa para dos revisando su teléfono. Llevaba apenas unos minutos esperando cuando Elena vio algo que la hizo temblar. El auto de Carlos, un Jetta gris que ella conocía perfectamente, se estacionó justo enfrente del restaurante. Carlos bajó del carro y Elena se escondió detrás de un árbol en la banqueta. Lo vio entrar al restaurante, dirigirse directamente hacia Alejandra y besarla en los labios antes de sentarse frente a ella. No fue un beso casual de saludo. Fue un beso íntimo, lleno de familiaridad y cariño. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Una cosa era leer los mensajes y ver las fotos. Otra muy diferente era presenciar la traición con sus propios ojos. Se recargó contra el árbol, tratando de recuperar el aliento. Desde su posición podía ver parcialmente la mesa donde estaban sentados. Carlos tenía esa sonrisa que Elena recordaba de cuando eran novios, cuando la miraba con adoración. Ahora esa sonrisa era para otra mujer. Elena caminó hacia la entrada del restaurante. Necesitaba escuchar qué estaban diciendo. Se sentó en una mesa del bar que estaba cerca de donde ellos estaban. Ordenó una copa de vino blanco y agudizó el oído. «No puedo seguir así, Alejandra», estaba diciendo Carlos. «Cada día que paso fingiendo en casa se vuelve más difícil. Lo sé, mi amor, pero dijiste que necesitabas tiempo para resolver las cosas financieras. Es más complicado de lo que pensé. Elena maneja todo nuestro dinero, conoce a todos mis contactos de trabajo. Si me divorcio sin un plan, podría quedar en la ruina». Alejandra suspiró y tomó la mano de Carlos sobre la mesa. «Entonces, ¿qué propones? ¿Que sigamos viéndonos a escondidas para siempre?» «No, claro que no. Solo necesito más tiempo. Tal vez 6 meses, 1 año máximo. Para entonces habré establecido mis propios contactos. Habré movido algunos recursos. Carlos, yo te amo, pero no soy una mujer que esté dispuesta a esperar indefinidamente. Tengo 34 años. Quiero tener hijos. Quiero una vida real contigo, no estas escapadas románticas a escondidas». Elena sintió una punzada de dolor al escuchar esto.
Ella y Carlos habían intentado tener hijos durante años, pero nunca había funcionado. Los médicos nunca encontraron una causa específica, simplemente no era compatible para ellos. Había sido una de las decepciones más grandes de su matrimonio. Lo entiendo, mi vida. Y lo vamos a tener todo eso, te lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Sigues actuando como el esposo perfecto? ¿Sigues diciéndole que la amas? Carlos guardó silencio por un momento. Alejandra, Elena y yo, lo nuestro murió hace años. Seguimos juntos por comodidad, por costumbre. Ella se conformó con una vida mediocre, sin pasión, sin sueños. Tú me devolviste la vida. Me recordaste quién soy realmente. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho de Elena. ¿Vida mediocre? ¿Sin pasión? ¿Era así como Carlos había visto todos estos años juntos? Necesito que entiendas que lo que siento por ti no tiene nada que ver con lo que tengo con ella. Contigo soy auténtico. Con Elena solo cumplo una rutina. Elena apretó los puños debajo de la mesa. La sangre le hervía, pero se obligó a quedarse quieta y seguir escuchando. Está bien, dijo Alejandra finalmente. Te voy a dar 6 meses más. Pero quiero un compromiso real, Carlos. Quiero que empieces a tomar decisiones concretas, no solo promesas. Lo haré, mi amor. Ya verás que todo va a salir bien. Carlos hizo una señal al mesero para pedir más sake. Elena aprovechó ese momento para enviarle un mensaje de texto desde su celular. Mi amor, ¿cómo va tu junta? ¿A qué hora crees que termines? Vio cómo Carlos revisó su teléfono y su expresión cambió inmediatamente. Se veía incómodo, culpable. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandra. Es Elena. Me está preguntando por la junta. ¿Y qué le vas a decir? Carlos escribió rápidamente. Amor, va para largo. Estos clientes son muy exigentes. Creo que voy a terminar hasta las 10. No me esperes despierta. Elena recibió el mensaje y sintió ganas de levantarse y confrontarlos ahí mismo. Pero se contuvo. Necesitaba más información. Ya le dije que voy a llegar tarde, le explicó Carlos a Alejandra. Tenemos toda la noche para nosotros. Alejandra sonrió y se inclinó hacia él para darle otro beso. Elena no pudo soportar más. Se levantó abruptamente, dejó dinero en la mesa y salió del restaurante. En la calle, caminó unos metros hasta encontrar un lugar donde sentarse. Sus piernas temblaban y se sentía mareada. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Sofía. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sofía. Elena no pudo evitar que se le quebrara la voz. Tenías razón, Carlos me está engañando. Ay, hermana, ¿qué pasó? ¿Hablaste con él? No. Los vi juntos. Ahora mismo están cenando en un restaurante como si fueran una pareja normal. ¿Dónde estás? ¿Quieres que vaya para allá? Estoy en Polanco. Pero no, Sofía. Estás muy lejos, y además no quiero que dejes a los niños. Elena, tienes que salir de ahí. Vete a casa o ven a quedarte conmigo unos días. No puedo ir a casa. No puedo pretender que no sé nada cuando él llegue con sus mentiras. Elena colgó y se quedó sentada en la banqueta, viendo pasar los coches. Su vida tal como la conocía había terminado esa tarde. Ya no había vuelta atrás. Decidió caminar hacia una zona donde pudiera tomar el metro. Necesitaba regresar a casa, pero antes tenía que procesar todo lo que había visto y escuchado. Durante el trayecto su mente trabajaba a toda velocidad. Carlos había dicho que necesitaba tiempo para resolver las cosas financieras. Eso significaba que estaba planificando dejarla, pero quería asegurarse de no perder dinero en el proceso. La veía como un obstáculo económico, no como una persona con sentimientos. También había mencionado que ella se conformó con una vida mediocre. Esa frase la dolía especialmente porque no era cierta. Elena había trabajado duro para construir una vida estable. Había apoyado a Carlos en todas sus decisiones profesionales. Había sacrificado algunas de sus propias ambiciones para fortalecer su matrimonio. Cuando llegó a su departamento, eran casi las 9 de la noche. El lugar se sentía extraño, como si ya no fuera su hogar. Caminó por las habitaciones viendo todo con ojos nuevos. Las fotos de su boda, los recuerdos de viajes que habían hecho juntos, los regalos que Carlos le había dado a lo largo de los años.
cuáles de esos momentos habían sido genuinos y cuáles habían sido actuación. Se dirigió al closet de Carlos y comenzó a revisar sistemáticamente toda su ropa. En el bolsillo de uno de sus sacos, encontró un recibo de una joyería fecha de hace 3 semanas. El monto coincidía exactamente con el precio de 2 collares, como el que había encontrado escondido. En otro saco, encontró el ticket de un hotel en Guadalajara del fin de semana, que supuestamente había ido por trabajo. El hotel era de 5 estrellas, no el hotel barato que le había descrito a Elena. Cada evidencia confirmaba lo que ya sabía. Carlos era un mentiroso experto. Elena se sentó en la cama matrimonial y miró el reloj. Las 10:30 de la noche. Carlos llegaría en cualquier momento, actuando como si hubiera tenido una junta difícil, quejándose del cliente exigente, pidiendo tal vez que le calentara la cena. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos? ¿Cómo iba a pretender que creía sus mentiras? Decidió que no podía hacerlo, al menos no esa noche. Tomó una maleta pequeña y empacó lo esencial: ropa para algunos días, documentos importantes, medicinas. Escribió una nota breve. Carlos, tuve que salir de emergencia. Mi papá tuvo un problema de salud y me fui a Puebla a estar con la familia. No sé cuándo regrese. Elena. No era cierto, pero necesitaba tiempo para pensar, para planificar qué hacer. Sus padres vivían en Puebla, pero estaban perfectamente bien. Ella se iría a un hotel cercano, uno donde Carlos nunca la buscaría. Antes de irse, fue una vez más al closet de Carlos y tomó el collar que había comprado para ella. Se lo guardó en la bolsa. Sería una evidencia más para cuando llegara el momento de confrontarlo. También tomó fotos de todos los recibos y evidencias que había encontrado. Las almacenó en una carpeta especial en su teléfono. Cuando salía del edificio, vio el carro de Carlos doblando la esquina. Se escondió detrás de una camioneta estacionada y lo vio bajarse del Jetta. Se veía relajado, contento incluso. Probablemente había pasado una noche maravillosa con Alejandra. Elena esperó a que Carlos entrara al edificio antes de salir de su escondite. Caminó hacia la avenida principal y tomó un taxi hacia un hotel en la zona de Coyoacán, que había elegido porque estaba lejos de los lugares que frecuentaba con Carlos. En el taxi, revisó su teléfono. Tenía varios mensajes de Sofía preguntando cómo estaba. Le escribió: «Estoy bien. Necesito unos días para pensar. Te llamo mañana». Cuando llegó al hotel, pidió una habitación sencilla. El recepcionista, un joven amable, le preguntó cuántas noches se quedaría. «No lo sé», respondió Elena honestamente. «Tal vez una, tal vez varias». En la habitación, Elena se sentó en la cama y finalmente se permitió llorar. Lloró por la pérdida de su matrimonio, por la traición de Carlos, por los años que sintió que había desperdiciado con un hombre que no la amaba. Pero también lloró por la liberación de finalmente conocer la verdad. Su teléfono sonó. Era Carlos. «Elena, ¿dónde estás? Vi tu nota. ¿Qué le pasó a tu papá?» Su voz sonaba preocupada, pero Elena ya no podía distinguir cuándo Carlos era genuino y cuándo estaba actuando. «Tuvo un problema del corazón», mintió Elena. «Estoy en el hospital con él. ¿Necesitas que vaya? Puedo manejar a Puebla mañana temprano». «No, Carlos. Mi familia está aquí. Es mejor que te quedes trabajando». «Bueno, pero manténme informado. Te amo, Elena». Esas palabras que antes la tranquilizaban ahora le parecían vacías, automáticas. «Yo también te amo», respondió, porque todavía no estaba lista para revelar que sabía la verdad. Cuando colgó, Elena se quedó viendo su reflejo en el espejo del hotel. La mujer que la miraba de vuelta tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero por primera vez en mucho tiempo, también tenía determinación en la mirada. Carlos pensaba que la tenía controlada, que podía planificar su vida mientras la mantenía en la ignorancia. Pero se equivocaba. Elena Morales no era la mujer complaciente y conformista que él creía. Era una mujer inteligente que sabía cómo manejar números, estrategias y, cuando era necesario, venganza. Abrió su laptop y comenzó a investigar todo lo que necesitaba saber sobre procesos de divorcio, división de bienes y derechos financieros. Si Carlos quería jugar, ella le iba a demostrar que podía jugar mejor. Pero antes,
Tenía que decidir exactamente cómo quería que terminara esta historia. Y mientras planificaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que haría que Carlos pagara no solo por haberla engañado, sino por haberla subestimado. La noche era larga, pero Elena ya no tenía miedo. Por primera vez en meses, se sentía completamente despierta. Elena durmió apenas 2 horas esa noche. Su mente no dejaba de procesar todo lo que había descubierto, pero también comenzaba a trazar un plan. No sería una víctima pasiva, sería una estratega. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, revisando en su laptop todo lo relacionado con las finanzas que compartía con Carlos. Durante los 18 años de matrimonio, Elena había sido quien manejaba las cuentas de la casa. Carlos ganaba bien como supervisor de obra, pero nunca había mostrado interés en los aspectos financieros de su vida conjunta. Elena era la que pagaba las facturas, la que administraba los ahorros, la que había negociado la hipoteca de su departamento. Esta responsabilidad, que antes veía como una carga, ahora se convertía en su mayor ventaja. Tenían 3 cuentas bancarias conjuntas, una cuenta de cheques para gastos corrientes, una cuenta de ahorros con aproximadamente 200,000 pesos y una cuenta de inversiones con casi $500,000. También tenían el departamento, que ya estaba casi pagado, y Carlos tenía una participación en un terreno que había comprado con 2 socios para un proyecto futuro. Elena sabía que, legalmente, tenía derecho a la mitad de todo, pero también sabía que si Carlos estaba planificando irse con Alejandra, probablemente ya había comenzado a mover recursos sin que ella se diera cuenta. Se vistió rápidamente y fue al banco más cercano tan pronto como abrió. Revisó minuciosamente todos los movimientos de las últimas semanas. Lo que encontró la enfureció aún más. Carlos había hecho 3 retiros importantes de la cuenta de ahorros en el último mes, siempre con justificaciones que le había dado a Elena sobre gastos de la obra o inversiones en herramientas. En total, habían desaparecido 60,000 pesos. Elena solicitó un reporte detallado de todos los movimientos del último año y descubrió un patrón. Carlos hacía retiros regulares pequeños que individualmente no llamaban la atención, pero que en conjunto sumaban una cantidad considerable. Estaba creando un fondo secreto. Regresó al hotel y llamó a su amiga Patricia, quien era abogada especialista en derecho familiar. Habían estudiado juntas la carrera y mantenían una amistad cercana a pesar de que Patricia vivía en Monterrey. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Patricia, necesito tu consejo legal. Es urgente. ¿Qué pasó? Te escucho muy seria. Elena le contó todo. La infidelidad, los mensajes, la evidencia que había recopilado. Patricia la escuchó sin interrumpir. Elena, lo primero que tienes que hacer es proteger tus bienes. Si Carlos está planificando dejarte pero antes quiere vaciar las cuentas, tienes que actuar rápido. ¿Qué me recomiendas? Puedes retirar hasta la mitad del dinero de las cuentas conjuntas y depositarlo en una cuenta personal. Es tu derecho legal. También necesitas hacer copias de todos los documentos importantes, escrituras, estados de cuenta, declaraciones de impuestos, todo. ¿Y después? Después tienes 2 opciones: confrontarlo directamente o recopilar más evidencia antes de proceder legalmente. Si eliges la segunda, ten cuidado. No hagas nada que pueda ser usado en tu contra posteriormente. Elena sabía que Patricia tenía razón, pero también sabía que simplemente proceder legalmente no sería suficiente. Carlos no solo la había engañado, la había humillado, la había reducido a una costumbre. Merecía algo más que solo perder la mitad de sus bienes. Después de hablar con Patricia, Elena regresó al banco y retiró la mitad del dinero de todas las cuentas, depositándolo en una cuenta nueva que abrió solo a su nombre. También solicitó copias de todos los documentos y estados de cuenta de los últimos 5 años. Mientras hacía estas gestiones, recibió varios mensajes de Carlos preguntando por su padre. Elena respondía escuetamente, diciendo que seguía en el hospital pero estable. Carlos, mi amor, ¿necesitas dinero? Puedo transferirte algo por si necesitas pagar médicos o medicinas. La ironía la hizo reír amargamente. Carlos ofreciendo dinero que ya había estado robando de sus cuentas conjuntas. Elena, no, gracias.
Mi familia está cubriendo los gastos. Mi papá tiene seguro médico. Carlos, ¿cuándo crees que regreses? Te extraño mucho. Elena, no lo sé. Depende de cómo evolucione papá. Cada mensaje de Carlos la llenaba de ira, pero también le daba información valiosa. Él estaba ansioso porque ella regresara, probablemente porque tener la casa libre le facilitaba ver a Alejandra. Elena decidió que era hora de conocer más sobre su rival. Regresó a las oficinas de Middleton Diseños Vanguardia en Santa Fe, pero esta vez no para espiarla desde lejos, sino para conocerla en persona. Se presentó en la recepción como Elena Morales, dueña de una pequeña empresa que necesitaba servicios de diseño para su nueva oficina. Pidió específicamente hablar con Alejandra Ruiz, diciéndole a la recepcionista que se la habían recomendado mucho. Alejandra la recibió en su oficina, un espacio moderno con grandes ventanales que daban vista a la ciudad. Era aún más impresionante en persona. Segura, articulada, profesional. Elena entendió inmediatamente por qué Carlos se había sentido atraído hacia ella. Señora Morales, es un placer conocerla. ¿En qué puedo ayudarla? Elena había preparado una historia convincente sobre necesitar renovar las oficinas de su supuesta empresa de contabilidad. Mientras hablaban de estilos de diseño y presupuestos, Elena estudiaba a Alejandra cuidadosamente. Era inteligente. Eso era evidente. Hablaba con conocimiento sobre arquitectura y diseño, tenía ideas creativas, y se notaba que era ambiciosa. También llevaba puesto el collar que Carlos le había regalado. ¿Está casada, arquitecta Ruiz?, preguntó Elena en un momento de la conversación, haciéndolo parecer casual. No, estoy soltera, pero tengo una relación muy especial con alguien, respondió Alejandra con una sonrisa que Elena reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en el restaurante cuando miraba a Carlos. ¡Qué maravilloso! ¿Y él también se dedica a la construcción? Sí, es supervisor de obras. Es un hombre increíble, muy trabajador, muy detallista. Me hace sentir como la mujer más especial del mundo. Elena sintió ganas de vomitar, pero mantuvo la compostura. Suena perfecto. ¿Y tienen planes de matrimonio? La expresión de Alejandra cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. Bueno, es complicado. Él está resolviendo algunas situaciones personales antes de que podamos dar ese paso. Entiendo, dijo Elena fingiendo empatía. Los hombres a veces necesitan tiempo para estar listos para el compromiso. Exactamente. Pero vale la pena esperarlo. Elena continuó la reunión profesionalmente, tomando notas sobre presupuestos y tiempos de entrega, pero su mente estaba trabajando en un nivel completamente diferente. Alejandra no era una mala persona. Era una mujer enamorada que creía en las mentiras de Carlos. Probablemente no sabía realmente qué tipo de hombre era. Cuando terminó la reunión, Elena le dijo a Alejandra que la contactaría pronto con su decisión. Se despidieron cordialmente, y Elena salió del edificio con una perspectiva completamente nueva de la situación. En el taxi de regreso al hotel, Elena reflexionó sobre lo que había aprendido. Carlos no solo estaba siendo infiel, estaba manipulando a dos mujeres simultáneamente. A Elena la mantenía en la ignorancia mientras robaba dinero de sus cuentas, y a Alejandra la llenaba de promesas sobre un futuro juntos que tal vez nunca tenía intención de cumplir. Esa tarde, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. No se conformaría con un divorcio simple. Haría que Carlos enfrentara las consecuencias de sus acciones de manera que nunca pudiera olvidar. Regresó a casa esa noche, después de enviarle a Carlos un mensaje diciéndole que su padre había mejorado y que regresaba a la Ciudad de México. Cuando Carlos llegó del trabajo, la recibió con un abrazo emotivo, que Elena tuvo que forzarse a corresponder. Mi amor, estaba muy preocupado por ti. ¿Cómo está tu papá? Mejor, gracias. Fue un susto, pero ya está estable. Me alegra tanto que estés de vuelta. La casa se siente vacía sin ti. Carlos parecía genuinamente feliz de verla, lo que hizo que Elena se sintiera aún más enojada. ¿Cómo podía actuar tan convincentemente? Durante la cena, Carlos fue especialmente atento. Le preguntó detalles sobre la salud de su padre. Se ofreció a cocinar e incluso sugirió que fueran de vacaciones pronto para relajarse después del estrés. Elena,
Yo sé que estos últimos meses he estado muy estresado con el trabajo, y tal vez no he sido el esposo que mereces. Quiero que sepas que te amo mucho y que eres lo más importante en mi vida. Elena lo miró directamente a los ojos mientras él decía estas palabras. Su actuación era perfecta. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído cada palabra. Yo también te amo, Carlos, respondió, y técnicamente no era mentira. Todavía amaba al hombre que había creído que era Carlos, pero ese hombre nunca había existido realmente. Esa noche, cuando Carlos se durmió, Elena se dirigió sigilosamente a la sala y abrió su laptop. Era hora de implementar su plan. Primero, redactó un correo electrónico anónimo a Alejandra desde una cuenta temporal que creó específicamente para este propósito. Estimada arquitecta Ruiz, soy alguien que la conoce y la respeta profesionalmente. Me siento obligada a informarle algo importante sobre el hombre con el que está saliendo, Carlos Mendoza. Carlos está casado desde hace 18 años con una mujer llamada Elena Morales. No está resolviendo situaciones personales como probablemente le ha dicho. Está robando dinero de las cuentas que comparte con su esposa para financiar su relación con usted. Le adjunto evidencia de esto. Las fotos muestran los retiros que ha hecho en las últimas semanas, siempre con excusas falsas. No le escribo esto para lastimarla, sino porque creo que usted merece saber la verdad sobre el hombre al que le está entregando su corazón. Una amiga preocupada. Elena adjuntó fotos de los estados de cuenta bancarios donde se veían claramente los retiros de Carlos, así como una foto del recibo de la joyería donde había comprado los 2 collares. Después de enviar el correo, Elena se sintió extrañamente liberada. Era solo el primer paso de su plan, pero ya había roto el muro de mentiras que Carlos había construido tan cuidadosamente. El segundo paso sería más complejo. Elena conocía el trabajo de Carlos mejor de lo que él creía. Durante años, ella había manejado sus declaraciones de impuestos, conocía a sus clientes principales, sabía cómo funcionaba su red profesional. Si Carlos pensaba que podía irse sin consecuencias económicas, estaba muy equivocado. Elena comenzó a redactar una lista de todas las personas importantes en la vida profesional de Carlos. Su jefe, sus principales clientes, sus socios en el terreno que habían comprado juntos. No les haría daño directamente, pero se aseguraría de que supieran exactamente qué tipo de hombre era Carlos Mendoza. Sin embargo, antes de ejecutar esa parte del plan, Elena decidió darle a Carlos una última oportunidad. Una oportunidad que sabía que él desperdiciaría, pero que la ayudaría a estar en paz con lo que venía después. Al día siguiente, cuando Carlos se fue a trabajar, Elena preparó una cena especial. Compró todo lo que necesitaba para hacer su platillo favorito, decoró la mesa con velas, incluso compró una botella del vino que habían bebido en su luna de miel. Si alguien los viera, pensaría que era una noche romántica perfecta. Cuando Carlos llegó a casa y vio la mesa preparada, se emocionó genuinamente. «Elena, esto se ve increíble. ¿Cuál es la ocasión?» «Ninguna ocasión especial. Solo quería hacer algo bonito para mi esposo». Durante la cena, Elena condujo la conversación hacia temas profundos. Sus sueños, sus metas, su futuro juntos. Le preguntó a Carlos si era feliz, si había algo que quisiera cambiar en sus vidas. Carlos respondió como el actor consumado que era, hablando de lo afortunado que se sentía, de lo mucho que valoraba su matrimonio, de los planes que tenían juntos. «Elena, eres una mujer extraordinaria. No sé qué habría sido de mi vida sin ti». «Carlos», dijo Elena finalmente mirándolo directamente, «si algún día ya no fueras feliz conmigo, ¿me lo dirías? ¿Serías honesto conmigo?» Carlos tomó su mano a través de la mesa. «Mi amor, ¿por qué preguntas eso? Yo siempre voy a ser feliz contigo. Eres el amor de mi vida». Esa fue la respuesta que Elena esperaba, y también la confirmación final de que Carlos no tenía intención de ser honesto con ella. Ni siquiera cuando le daba la oportunidad perfecta para confesar, él elegía seguir mintiendo. «Te amo mucho, Carlos», le dijo Elena. «Más de lo que tú sabes. Y yo te amo a ti, más que a nada en este mundo». Mientras limpiaban juntos después de la cena, el teléfono de Carlos vibró con un mensaje.
Elena vio cómo su expresión cambió sutilmente cuando lo leyó. ¿Quién era?, preguntó casualmente. El trabajo. Parece que mañana voy a tener que quedarme tarde otra vez. Los clientes de Santa Fe están siendo muy demandantes. Elena asintió comprensivamente. No te preocupes. Yo entiendo que el trabajo es importante. Esa noche, después de que Carlos se durmiera, Elena revisó su correo. Alejandra había respondido al mensaje anónimo. No sé quién eres, pero esto tiene que ser una confusión. Carlos me habló de su exesposa. Me dijo que se habían divorciado hace 2 años. Si esto es verdad, ¿por qué no me lo dijo? Necesito respuestas. Elena sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Alejandra estaba comenzando a ver la verdad, pero también se daba cuenta de que Carlos había estado mintiéndole desde el principio sobre su estado civil. Elena respondió: no es una confusión. Carlos sigue casado y viviendo con su esposa. Nunca se divorció. Le sugiero que le pregunte directamente sobre Elena Morales y vea cómo reacciona. Al día siguiente, Elena siguió su rutina normal. Fue al trabajo, manejó sus responsabilidades, almorzó con colegas, pero por debajo de esta apariencia de normalidad, estaba ejecutando la siguiente fase de su plan. Durante su hora de almuerzo, visitó la oficina del jefe de Carlos, el ingeniero Roberto Salinas, con quien había desarrollado una buena relación a lo largo de los años. Elena le llevaba los documentos de impuestos de Carlos cada año, así que Roberto la conocía bien. Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Vengo a preguntarte algo relacionado con Carlos. Estoy organizando una fiesta sorpresa para nuestro aniversario de bodas el próximo mes, y quería asegurarme de que no vaya a tener compromisos de trabajo ese fin de semana. ¡Qué detalle tan bonito! Carlos es un hombre afortunado. ¿Qué fin de semana es? Elena le dio una fecha al azar en diciembre. Déjame revisar. No tengo nada programado para Carlos ese fin de semana. De hecho, últimamente él ha estado pidiendo varios fines de semana libres. Me dijo que ustedes estaban pasando por un momento difícil y que quería dedicarte más tiempo. Elena fingió sorpresa. ¿Un momento difícil? ¿Carlos te dijo eso? Roberto se dio cuenta inmediatamente de que había dicho algo que no debía. Elena, tal vez entendí mal lo que Carlos me dijo. No, Roberto. Está bien. Solo me sorprende porque Carlos no me ha dicho nada sobre ningún problema entre nosotros. Elena se despidió de Roberto dejándolo claramente incómodo. Sabía que Roberto ahora se preguntaría por qué Carlos le había mentido sobre tener problemas matrimoniales. Esa tarde, Elena recibió una llamada de Alejandra. Había encontrado su número en el directorio de la empresa donde supuestamente trabajaba. «Señora Morales, habla Alejandra Ruiz. Nos conocimos ayer en mi oficina». Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz calmada. «Sí, arquitecta Ruiz. ¿En qué puedo ayudarla?» «Señora Morales, necesito hacerle una pregunta muy personal. ¿Usted está casada?» «Sí, estoy casada desde hace 18 años. ¿Su esposo se llama Carlos Mendoza?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar la respiración agitada de Alejandra al otro lado de la línea. «Sí», respondió Elena finalmente. «Carlos Mendoza es mi esposo». Alejandra comenzó a llorar. «Señora Morales, yo no sabía. Él me dijo que estaba divorciado. Me dijo que usted solo era... Me mintió sobre todo». Elena sintió una compasión inesperada hacia Alejandra. Ambas habían sido víctimas de las mentiras de Carlos. «Alejandra, ¿podríamos vernos? Creo que necesitamos hablar». Elena y Alejandra acordaron encontrarse esa misma tarde en un café neutral en la colonia Condesa, lejos tanto del trabajo de Alejandra como de los lugares que Elena frecuentaba con Carlos. Cuando Elena llegó, Alejandra ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y se veía completamente abatida. Elena se acercó lentamente. A pesar de toda la ira que había sentido hacia esta mujer, verla así la conmovía. Alejandra también era una víctima de Carlos, aunque de manera diferente. «Alejandra», dijo Elena suavemente al sentarse frente a ella. «Elena, no sé qué decir. No sé cómo disculparme por lo que he hecho. Tú no sabías la verdad. El culpable aquí es Carlos, no tú.
Alejandra levantó la vista sorprendida por la gentileza en la voz de Elena. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Yo estoy enamorada de tu esposo. He estado acostándome con tu esposo. He estado planeando un futuro con él. Elena respiró profundamente antes de responder. Porque entiendo lo que se siente amar a Carlos cuando él quiere que lo ames. Él es muy convincente, ¿verdad? Te hace sentir como si fueras la única mujer en el mundo. Alejandra asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Exactamente así. Me hacía sentir especial, única. Decía que conmigo había encontrado el amor verdadero por primera vez en su vida. ¿Te dijo que yo era aburrida? ¿Que nuestro matrimonio era solo una costumbre? ¿Cómo sabes eso? Elena sonrió amargamente. Porque conozco a Carlos mejor de lo que él piensa. Y porque he estado leyendo sus mensajes contigo. Alejandra palideció. ¿Desde cuándo sabes? Desde hace una semana. Descubrí los mensajes por accidente. Los seguí hasta el restaurante donde cenaron anteayer, y después decidí conocerte en persona fingiendo ser una cliente. Entonces, cuando viniste a mi oficina, sabía exactamente quién eras. Quería entender qué tipo de persona se había enamorado de mi esposo. Alejandra se cubrió la cara con las manos. Dios mío, esto es humillante. ¿Y tú fuiste tan amable conmigo? Porque me di cuenta de que tú también eres víctima de sus mentiras. Carlos te dijo que estaba divorciado, ¿verdad? Sí, me dijo que el divorcio había sido amistoso, que tú habías seguido con tu vida. Incluso me dijo que a veces se encontraba contigo para firmar papeles o resolver asuntos legales pendientes. Elena negó con la cabeza. Carlos y yo cenamos juntos todas las noches. Dormimos en la misma cama. Hace una semana me dijo que me amaba más que a nada en el mundo. Y mientras me decía eso, te estaba enviando mensajes diciéndote que yo era solo una costumbre. Las dos mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos, cada una procesando la magnitud de las mentiras de Carlos. Elena, ¿qué vas a hacer?, preguntó finalmente Alejandra. Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta depende un poco de ti. ¿De mí? ¿Cómo? Elena se inclinó hacia adelante en la mesa. Alejandra, Carlos no solo nos ha mentido a nosotras, también está robando dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar su relación contigo. Está planificando dejarse, pero primero quiere asegurar que no pierda dinero en el proceso. Él nos está usando a ambas. No entiendo. ¿Cómo me está usando a mí? Tú representas la nueva vida que él quiere, la aventura, la pasión, pero mientras tanto, yo represento la seguridad económica. Él quiere tener ambas cosas el mayor tiempo posible. Alejandra pareció procesarlo lentamente. Ayer me pidió que esperara 6 meses más para que él resolviera sus asuntos financieros. Dijo que después podríamos estar juntos abiertamente. Y durante esos 6 meses, él habría seguido robando dinero, habría movido propiedades, habría asegurado que cuando finalmente me dejara, yo me quedara con lo mínimo posible. Eso es despreciable. Exactamente. Por eso necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Elena respiró profundamente. Lo que estaba a punto de proponer era arriesgado, pero también era la única manera de hacer que Carlos enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Quiero que Carlos confiese todo. Quiero que admita públicamente que es un mentiroso y un estafador, y para eso necesito que él crea que todavía puede manipularnos a ambas. No te entiendo. Quiero tenderle una trampa. Una situación donde él se sienta tan confiado que revele exactamente quién es realmente, pero donde haya testigos que lo escuchen. Alejandra frunció el ceño. ¿Qué tipo de trampa? Elena había estado pensando en esto durante días, y finalmente había encontrado el plan perfecto. El sábado es el cumpleaños de Carlos. Yo siempre organizo una fiesta para él. Invito a su familia, a nuestros amigos, a gente de su trabajo. Este año va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Tú vas a aparecer en la fiesta. Vas a llegar como mi invitada sorpresa, supuestamente porque yo contraté tus servicios de diseño y quería presentarte a todos como la arquitecta que va a renovar nuestra casa. Elena, eso es una locura. Carlos se va a morir cuando me vea ahí. Exactamente. Y en su pánico va a hacer exactamente lo que esperamos que haga. ¿Qué?
Va a tratar de llevarte aparte para explicarte la situación. Va a inventar alguna excusa sobre por qué estás viendo a su ex esposa. Y cuando lo haga va a ser grabado. Elena sacó su teléfono y le mostró a Alejandra una aplicación de grabación. Yo voy a seguirlos discretamente y voy a grabar toda la conversación. Cuando Carlos trate de mentirte una vez más, vamos a tener la evidencia de quién es realmente. ¿Y después qué? Después regresamos a la fiesta, donde están todos sus amigos, su familia, su jefe, sus clientes más importantes. Y reproducimos la grabación para que todos la escuchen. Alejandra se quedó callada durante varios minutos considerando la propuesta. Elena, eso va a destruir su reputación profesional. Va a destruir su vida social. Va a quedarse sin nada. Alejandra, ¿sabes cuánto dinero ha robado Carlos de nuestras cuentas en los últimos meses? Casi 100,000 pesos. ¿Sabes qué me dijo cuando yo le pregunté directamente si era feliz conmigo y le di la oportunidad perfecta de ser honesto? Me dijo que yo era el amor de su vida y que siempre sería feliz conmigo. Elena hizo una pausa antes de continuar. Carlos ha tenido muchas oportunidades de hacer lo correcto. Ha elegido mentir una y otra vez. Ha elegido robarse nuestro dinero. Ha elegido manipularnos a ambas. Merece enfrentar las consecuencias. Pero Elena, ¿tú no lo amas? ¿No te duele pensar en lastimarlo así? Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma. Sí, lo amo. O amo al hombre que creí que era. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? El hombre real es alguien que puede verme a los ojos y decirme que me ama, mientras planea robarme y abandonarme. El hombre real es alguien que puede prometerte un futuro mientras está casado con otra mujer. Alejandra asintió lentamente. Tienes razón. Yo también me enamoré de una mentira. Exactamente. Así que, ¿me ayudas? Alejandra estuvo callada durante largo rato. Finalmente levantó la vista y miró a Elena directamente a los ojos. Sí, te ayudo, pero tengo una condición. ¿Cuál? Después de esto, yo quiero desaparecer de sus vidas completamente. No quiero volver a ver a Carlos nunca más. Y tampoco quiero que tú tengas que verme y recordar todo esto. Me parece perfecto. Las dos mujeres se dieron la mano por encima de la mesa, sellando su alianza inesperada. Durante los siguientes 3 días, Elena y Alejandra coordinaron cada detalle del plan. Elena envió las invitaciones para la fiesta de cumpleaños de Carlos como si fuera cualquier otro año, invitando a todos sus contactos importantes, su jefe Roberto Salinas, sus 3 clientes principales, sus socios del terreno, su familia, sus amigos más cercanos. Alejandra, por su parte, ensayó el papel que tendría que interpretar. Llegaría a la fiesta como la arquitecta que Elena había contratado para renovar su casa, aparentando sorpresa al descubrir que el esposo de su nueva cliente era alguien que conocía. El viernes por la noche, un día antes de la fiesta, Carlos llegó a casa con un ramo de flores para Elena. Mi amor, quiero agradecerte por organizar mi fiesta de cumpleaños. Sé que es mucho trabajo para ti. Elena aceptó las flores con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Es mi placer, Carlos. Quiero que sea una noche especial para ti. ¿Invitaste a toda la familia? Sí, tu mamá, tus hermanos, mis padres, mis hermanas. También invité a Roberto y a algunos de tus clientes. Oh, y hay una sorpresa especial. Carlos levantó una ceja. ¿Qué tipo de sorpresa? Contraté a una arquitecta para que diseñe la renovación de nuestra casa. Ella va a venir mañana para conocerte y ver el espacio. Pensé que sería buena idea que estuvieran todos nuestros amigos para que puedan darle ideas. Elena observó cuidadosamente la reacción de Carlos, pero él no mostró ninguna señal de alarma. Probablemente pensaba que Elena había contratado a cualquier arquitecta al azar. ¿Cómo se llama? Alejandra Ruiz. Viene muy recomendada. Esta vez Elena vio un cambio sutil en la expresión de Carlos. Sus ojos se ensancharon ligeramente y tragó saliva. ¿Alejandra Ruiz? ¿De qué firma? Diseños Vanguardia. ¿La conoces? Carlos tardó un segundo en responder. No, no la conozco. Solo me sonaba familiar el nombre. Elena asintió fingiendo que le creía. Bueno, la vas a conocer mañana. Estoy muy emocionada de ver qué ideas tiene para nuestra casa. Esa noche,
Elena notó que Carlos estaba inquieto. Revisaba su teléfono constantemente y parecía perdido en sus pensamientos. Elena imaginaba que estaba tratando de encontrar la manera de advertirle a Alejandra sobre la fiesta, pero Elena y Alejandra ya habían acordado que Alejandra no respondería a ningún mensaje de Carlos hasta después de la fiesta. El sábado, día del cumpleaños de Carlos, Elena se levantó temprano para preparar todo. Cocinó su platillo favorito, decoró la casa, arregló las mesas para los invitados. Carlos, mientras tanto, parecía cada vez más nervioso conforme avanzaba el día. «Elena, ¿estás segura de que necesitamos que la arquitecta venga hoy? ¿No podríamos reunirnos con ella la próxima semana?» «Carlos, ya está todo acordado. Además, ¿no te emociona la idea de renovar la casa? Podríamos hacer esa habitación extra que siempre hemos querido». Carlos forzó una sonrisa. «Sí, claro, tienes razón». Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. La familia de Carlos llegó primero. Su madre, doña Carmen, una mujer dulce de 68 años que adoraba a Elena. Sus hermanos Mario y Sergio, con sus respectivas familias. Después llegaron los padres de Elena y sus hermanas con sus hijos. Roberto Salinas llegó con su esposa alrededor de las 7:30, seguido por los clientes principales de Carlos. El ingeniero López, que le había dado algunos de sus mejores proyectos. La señora Martínez, dueña de una empresa de desarrollos inmobiliarios. Y el arquitecto Ramón Vega, quien frecuentemente recomendaba a Carlos para obras importantes. Carlos hacía su mejor esfuerzo por ser el anfitrión perfecto, conversando con todos, agradeciendo por venir. Pero Elena podía ver la tensión en sus hombros y la manera como revisaba constantemente la puerta. A las 8:15, Elena recibió el mensaje que había estado esperando. «Ya llegué. Estoy en la planta baja». Elena se disculpó con los invitados y bajó a recibir a Alejandra. Cuando abrió la puerta del edificio, vio a Alejandra parada ahí, vestida elegantemente con un vestido negro y una blazer blanca. Se veía nerviosa pero determinada. «¿Lista?», le preguntó Elena. «Lista», respondió Alejandra. Subieron juntas en el elevador. Elena podía sentir que le temblaban las manos, pero sabía que no había vuelta atrás. Cuando entraron al departamento, Elena llevó a Alejandra hacia la sala donde estaban reunidos todos los invitados. «Atención todos», anunció Elena. «Quiero presentarles a una persona muy especial. Ella es Alejandra Ruiz, la arquitecta que va a ayudarnos a renovar nuestra casa». Elena vio exactamente el momento en que Carlos levantó la vista y se encontró con los ojos de Alejandra. Su rostro perdió todo el color y Elena pensó por un momento que iba a desmayarse. «Alejandra, te presento a mi esposo, Carlos Mendoza». «Carlos, ella es Alejandra». Alejandra actuó su papel perfectamente, mostrando sorpresa pero manteniéndose profesional. «Carlos Mendoza, qué coincidencia tan increíble. Nosotros nos conocemos». Todos los invitados se voltearon hacia Carlos con interés. Su madre sonrió ampliamente. «¡Qué maravilloso! ¿Cómo se conocen?». Carlos abrió la boca pero no salió ningún sonido. Elena podía ver que su mente trabajaba desesperadamente, tratando de encontrar una explicación que no lo incriminara. «Trabajamos en proyectos similares», dijo finalmente. «En la industria de la construcción todos nos conocemos». «Exactamente», confirmó Alejandra. «Carlos tiene una reputación excelente en el sector». Elena sabía que esta parte era crucial. Tenía que hacer que Carlos se sintiera lo suficientemente desesperado como para llevarse a Alejandra aparte. «¡Qué fantástico! Alejandra, tienes que contarle a Carlos todas las ideas que tienes para la casa. Carlos, ¿por qué no le enseñas el espacio? Yo me quedo aquí atendiendo a los invitados». Carlos no tenía otra opción. Llevó a Alejandra hacia la recámara principal, probablemente porque era el lugar más alejado de donde estaban los invitados. Elena esperó unos segundos, y después los siguió discretamente. Se quedó en el pasillo, justo fuera de la puerta entreabierta, con su teléfono grabando. «Alejandra, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», escuchó la voz desesperada de Carlos. «Tu esposa me contrató. No sabía que ella era tu esposa, Carlos. Me dijiste que estabas divorciado. Eso no importa ahora. Tienes que irte. Inmediatamente». «¿Qué no importa?».
Carlos, me mentiste sobre todo. Estás casado. Vives con tu esposa. Le dijiste que la amabas mientras me decías a mí que yo era el amor de tu vida. Alejandra, por favor, baja la voz. Te puedo explicar todo, pero no aquí. No ahora. Explícame ahora. Quiero entender cómo pudiste mentirme de esa manera. Elena podía escuchar la desesperación creciente en la voz de Carlos. Alejandra, sí, estoy casado, pero solo en papel. Elena y yo no somos realmente pareja desde hace años. Dormimos en cuartos separados. No tenemos intimidad. Estoy solo esperando el momento correcto para divorciarme. Elena sintió una punzada de dolor al escuchar esto. Incluso ahora, atrapado en sus mentiras, Carlos seguía inventando nuevas falsedades. ¿Dormimos en cuartos separados? Continuó Carlos. Ella sabe que yo no la amo. Por eso contrato arquitectas y hace fiestas. Está tratando desesperadamente de salvar un matrimonio que ya murió. Entonces, ¿por qué no te divorcias? Porque Elena controla todo nuestro dinero. Si me divorcio ahora, me quedo sin nada. Necesito tiempo para mover recursos, para asegurar mi futuro, para asegurar nuestro futuro, Alejandra. Carlos, eso suena como si la estuvieras robando. No la estoy robando, estoy tomando lo que es mío. Yo trabajé por ese dinero también. Solo lo estoy asegurando antes de que Elena pueda usarlo en mi contra durante el divorcio. Elena tenía suficiente. Había grabado más de 5 minutos de Carlos mintiendo, admitiendo que estaba moviendo dinero a espaldas suyas y despreciándola frente a la otra mujer. Regresó silenciosamente a la sala donde estaban todos los invitados. ¿Dónde están Carlos y Alejandra?, preguntó doña Carmen. Están revisando la recámara principal, viendo posibilidades de renovación. Ya regresan. Elena conectó su teléfono al sistema de sonido de la sala, el mismo que normalmente usaban para poner música en las fiestas. Cuando Carlos y Alejandra regresaron a la sala, Carlos se veía pálido pero aliviado, probablemente pensando que había manejado la crisis. ¿Qué tal? ¿Les gustaron las ideas de Alejandra?, preguntó Elena. Sí, tiene propuestas muy interesantes, respondió Carlos forzando una sonrisa. Elena caminó hacia el centro de la sala. Bueno, familia y amigos, antes de cantar Las Mañanitas, quiero compartir algo especial con todos ustedes. Como saben, Carlos y yo hemos estado casados durante 18 años. En todo este tiempo he llegado a conocer muy bien a mi esposo. Pero esta semana descubrí algunas cosas sobre él que me sorprendieron mucho. Carlos frunció el ceño, claramente confundido por la dirección que estaba tomando el discurso de Elena. Por ejemplo, descubrí que Carlos es muy bueno actor. Puede actuar como el esposo perfecto, como el hijo perfecto, como el empleado perfecto. Pero también descubrí quién es Carlos cuando cree que nadie lo está viendo. La sala se había quedado completamente silenciosa. Todos los invitados miraban a Elena con curiosidad y confusión crecientes. «Elena, ¿qué estás haciendo?», murmuró Carlos. «Te estoy dando el regalo de cumpleaños perfecto, mi amor. El regalo de la verdad». Elena presionó el botón de reproducir en su teléfono. La voz de Carlos llenó la sala. «Alejandra, sí, estoy casado, pero solo en papel. Elena y yo no somos realmente pareja desde hace años. Dormimos en cuartos separados, no tenemos intimidad». El rostro de Carlos se convirtió en una máscara de horror, mientras su propia voz continuaba sonando por los altavoces. «Ella sabe que yo no la amo. Está tratando desesperadamente de salvar un matrimonio que ya murió». Los invitados escuchaban en shock completo. Doña Carmen se llevó las manos a la boca. Roberto Salinas negaba con la cabeza, incrédulo. Pero la grabación continuó. «Elena controla todo nuestro dinero. Si me divorcio ahora, me quedo sin nada. Estoy tomando lo que es mío. Solo lo estoy asegurando antes de que Elena pueda usarlo en mi contra durante el divorcio». Cuando la grabación terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Carlos se veía como si quisiera desaparecer del mundo. «Carlos», dijo Elena con voz calmada, «¿te gustaría explicarles a todos por qué le mentiste a Alejandra diciéndole que estabas divorciado? ¿O por qué le dijiste que dormimos en cuartos separados cuando anoche dormiste en mi cama? ¿O por qué le dijiste que yo sé que tú no me amas cuando hace 3 días me dijiste que era el amor de tu vida?» Carlos abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Su madre se levantó de su silla. «Carlos,
¿Esto es verdad? ¿Estás engañando a Elena? Mamá, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Intervino Roberto Salinas. ¿Explicar que me mentiste cuando me dijiste que estabas teniendo problemas matrimoniales? ¿Explicar que estás robando dinero de tu esposa? El ingeniero López, uno de los clientes más importantes de Carlos, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Carlos, esto es inadmisible. No puedo seguir trabajando con alguien que trata así a su familia. Uno por uno, los invitados comenzaron a irse. Los clientes de Carlos salieron claramente disgustados. Sus amigos se veían traicionados y confundidos. Su propia familia lo miraba con una mezcla de decepción y vergüenza. Cuando solo quedaron Carlos, Elena y Alejandra en la sala, Carlos finalmente encontró su voz. Elena, tú no entiendes. Yo te amo, siempre. Lo interrumpió Elena. Esa es exactamente la frase que estabas a punto de decir, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre dices cuando te atrapan en una mentira. Carlos se volteó hacia Alejandra, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación. Alejandra, por favor, tienes que entender que... No, dijo Alejandra firmemente. No tengo que entender nada más. Ya entendí todo lo que necesitaba entender. Alejandra se dirigió hacia Elena. Elena, gracias por abrirme los ojos. Y lo siento mucho por todo el dolor que te he causado involuntariamente. No tienes por qué disculparte, Alejandra. Las dos fuimos engañadas por el mismo hombre. Alejandra asintió, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Alejandra, por favor, gritó Carlos siguiéndola. No te vayas así. ¿Podemos arreglar esto? Alejandra se volteó hacia él una última vez. Carlos, durante meses me hiciste creer que era especial para ti. Me hiciste creer que habías encontrado el amor verdadero conmigo. Pero ahora me doy cuenta de que para ti, yo solo era una distracción de tu vida real. Y Elena no era una costumbre. Era la mujer que te daba estabilidad mientras tú jugabas conmigo. Con eso Alejandra salió del departamento cerrando la puerta detrás de ella. Carlos se quedó parado en medio de la sala, mirando a Elena con una expresión de completa derrota. Elena, yo... sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Elena se rió amargamente. Carlos, ya no hay nada que explicar. Durante una semana te di múltiples oportunidades de ser honesto conmigo. Te pregunté directamente si eras feliz. Te di la oportunidad perfecta para confesar. Y cada vez elegiste mentir. Pero yo te amo, Elena. Sé que no lo parece, pero te amo. No, Carlos. Tú amas la comodidad que yo te doy. Amas el hecho de que yo maneje tu dinero, de que conozca a tus clientes, de que te dé estabilidad. Pero a mí, como persona, no me amas. Y probablemente nunca me has amado realmente. Carlos se sentó pesadamente en el sillón. ¿Qué va a pasar ahora? Elena se sentó frente a él. Ahora te voy a explicar exactamente lo que va a pasar. Mañana vamos a ir juntos al banco, y tú vas a regresar cada peso que has robado de nuestras cuentas. Después vamos a ir con un abogado, y vamos a proceder con el divorcio de manera civilizada. ¿Y si no estoy de acuerdo? Elena sonrió fríamente. Carlos, acabas de perder tu trabajo. Tu jefe escuchó la grabación donde admites que robas dinero de tu esposa. Tus clientes principales escucharon lo mismo. Tu familia ahora sabe exactamente qué tipo de hombre eres. No tienes mucho poder de negociación en este momento. Carlos se cubrió la cara con las manos. Elena, arruinaste mi vida. No, Carlos. Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Elena se levantó y comenzó a recoger los platos de la fiesta que nunca terminó. Mañana puedes empezar a buscar otro lugar donde vivir. Y Carlos, ¿qué? La próxima vez que decidas engañar a tu pareja, asegúrate de no subestimar su inteligencia. Porque algunas mujeres no se van a quedar calladas cuando descubran la verdad. Carlos se quedó sentado en silencio mientras Elena terminaba de limpiar. Cuando terminó, Elena se dirigió hacia la recámara. Elena, la llamó Carlos. Ella se volteó. Realmente te amé. Al principio, cuando nos conocimos, realmente te amé. Elena lo miró por última vez como su esposo. Tal vez. Pero al final, Carlos, el amor no es solo un sentimiento. El amor es una elección que haces todos los días.
Es elegir ser honesto, elegir ser fiel, elegir proteger a la persona que amas, y tú elegiste hacer exactamente lo contrario. Con eso, Elena se fue a la recámara y cerró la puerta detrás de ella. Por primera vez en semanas, se sintió en paz. La traición dolía, el fin de su matrimonio dolía, pero ya no vivía en mentiras. Ya no era víctima de los engaños de Carlos. Al día siguiente, mientras Carlos cumplía reluctantemente con sus promesas de regresar el dinero y proceder con el divorcio, Elena recibió un mensaje de Alejandra. Elena, gracias por darme el valor de enfrentar la verdad. Aprendí algo importante de todo esto. Nunca más voy a aceptar menos de lo que merezco. Espero que tú tampoco lo hagas. Te deseo toda la felicidad del mundo en tu nueva vida. Elena sonrió al leer el mensaje. Era extraño cómo una de las experiencias más dolorosas de su vida también le había dado un regalo inesperado. La amistad temporal de una mujer que entendía exactamente lo que era ser engañada por Carlos Mendoza. 6 meses después, Elena había comenzado su propia práctica contable. Muchos de los clientes de Carlos habían decidido trabajar con ella después de ver cómo había manejado la situación de su matrimonio con inteligencia y dignidad. Carlos, por su parte, había tenido que mudarse a un departamento pequeño en una zona menos prestigiosa, y había encontrado trabajo en una empresa más pequeña. Elena nunca volvió a saber de Alejandra, tal como ambas habían acordado. Pero a veces se preguntaba si Alejandra había encontrado a alguien que la valorara realmente, alguien que eligiera amarla todos los días. En cuanto a Elena, había aprendido algo fundamental, que el final de una historia de amor no siempre es el final de la historia. A veces es solo el comienzo de un nuevo capítulo donde la protagonista es más sabia, más fuerte y más consciente de lo que realmente merece. Y en el departamento donde una vez había vivido fingiendo que era feliz, Elena ahora vivía siendo genuinamente libre. 2 años después, un vibrante día de primavera en marzo, Elena caminaba por el mercado de los sábados en Coyoacán, disfrutando del sol que se filtraba a través de los árboles de jacaranda. Llevaba un vestido azul cielo que había comprado la semana anterior, uno que la hacía sentir joven y renovada. Sus pasos eran ligeros, confiados, muy diferentes de la mujer que había sido 2 años atrás. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Patricia, su amiga abogada de Monterrey. Elena, ¿sigues disponible para almorzar el próximo fin de semana? Miguel quiere conocer oficialmente a la mujer de la que no para de hablar. Elena sonrió mientras escribía su respuesta. Por supuesto. Ya tengo muchas ganas de conocer a ese hombre maravilloso del que tú no paras de hablar tampoco. La vida había tomado rumbos que Elena nunca habría imaginado durante aquellos días oscuros de octubre, cuando descubrió la traición de Carlos. Su empresa de consultoría contable, Morales & Asociados, había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Tenía 8 empleados, una oficina elegante en la colonia Roma, y una lista de clientes que incluía desde pequeños comerciantes hasta empresas medianas que valoraban su enfoque personal y profesional. Pero más importante que el éxito profesional era la paz que había encontrado consigo misma. Elena había aprendido a vivir sola, a tomar decisiones sin consultar a nadie más, a disfrutar su propia compañía. Había retomado aficiones que había abandonado durante su matrimonio: clases de baile, lectura de novelas, viajes espontáneos con sus hermanas. Mientras seleccionaba verduras frescas para su ensalada favorita, Elena sintió una presencia familiar cerca de ella. Se volteó y se encontró con Carlos parado a unos metros de distancia, en el puesto de flores. Parecía más delgado, más cansado, con algunas canas que no tenía antes. Llevaba ropa que Elena reconoció de cuando estaban casados. Evidentemente, su situación económica no le permitía renovar su guardarropa. Por un momento, sus miradas se encontraron. Carlos levantó la mano en un saludo tímido, y después de un segundo de dudas, se acercó hacia ella. «Elena», dijo con voz cautelosa. «¿Cómo estás?» «Muy bien, Carlos. ¿Y tú?» «Bien, considerando todo. Me da gusto verte. Te ves radiante». Elena sabía que era cierto. Los últimos 2 años habían sido de crecimiento personal y profesional. Se había cortado el cabello en un estilo moderno. Había perdido algunos kilos no por dieta, sino por la felicidad de vivir sin estrés.
y había desarrollado una confianza en sí misma que se notaba en su postura y su sonrisa. Gracias. ¿Cómo va el trabajo? Va bien. Encontré una posición en una empresa más pequeña. No es lo que tenía antes, pero estoy aprendiendo mucho. Elena asintió. Sabía por amigos mutuos que Carlos había tenido dificultades para encontrar trabajo después de que se corriera la voz sobre lo que había pasado en su fiesta de cumpleaños. La industria de la construcción en México era más pequeña de lo que parecía, y las noticias viajaban rápido. Elena, ¿podríamos hablar un momento?, preguntó Carlos, señalando hacia una pequeña cafetería cercana. Elena consideró la invitación. Ya no sentía ira hacia Carlos. Esa emoción había sido reemplazada por una indiferencia tranquila. Después de 2 años de terapia y crecimiento personal, entendía que el resentimiento solo la lastimaba a ella. Está bien. Unos minutos. Se sentaron en una mesa pequeña. Carlos ordenó café negro. Elena pidió un té de manzanilla. Elena, he pensado mucho en lo que pasó entre nosotros, comenzó Carlos, y quiero que sepas que entiendo que todo fue mi culpa. Elena esperó en silencio a que continuara. Me di cuenta de que fui un cobarde. En lugar de ser honesto contigo sobre mis sentimientos, elegí el camino fácil. Elegí mentir, elegí engañar, y no solo te lastimé a ti, me lastimé a mí mismo también. Me alegra escuchar que has reflexionado sobre eso, Carlos. Elena, ¿crees que algún día podrías perdonarme? Elena tomó un sorbo de su té antes de responder. Carlos, yo ya te perdoné, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merecía liberarme de la ira y el resentimiento. El perdón fue un regalo que me di a mí misma. ¿Y crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar desde cero? Elena lo miró con sorpresa genuina. Después de todo lo que había pasado, ¿realmente pensaba que ella consideraría regresar con él? Carlos, no. Definitivamente no. Pero Elena, yo he cambiado. He aprendido de mis errores. Podría ser el esposo que merecías desde el principio. Elena suspiró suavemente. Carlos, el problema no era que necesitaras cambiar. El problema era que me mentiste sobre quién eras realmente durante 18 años. Una relación no puede construirse sobre mentiras, y una vez que la confianza se rompe de esa manera, no puede repararse. Pero la gente puede cambiar, Elena. Yo he cambiado. Tal vez. Y espero sinceramente que sea así, por tu propio bien y por el bien de cualquier mujer que entre en tu vida en el futuro. Pero Carlos, yo también cambié. Aprendí que merezco más de lo que tú pudiste darme. Carlos bajó la mirada. ¿Hay alguien más en tu vida? Elena consideró la pregunta. Había salido en algunas citas durante el último año, nada serio aún, pero había redescubierto lo que significaba sentirse valorada y respetada por un hombre. Había aprendido la diferencia entre ser amada y ser tolerada. Sí y no, respondió finalmente. Estoy abierta al amor, pero ya no estoy desesperada por él. Ya no necesito a un hombre para sentirme completa. Si llega alguien especial, será porque enriquece mi vida, no porque la llena. Elena, yo sé que cometí errores terribles, pero realmente te amé. Al principio, cuando nos conocimos, realmente te amé. Elena sintió una tristeza suave por el hombre que tenía enfrente. Carlos parecía genuinamente arrepentido, pero también parecía no entender completamente la magnitud de lo que había hecho. Carlos, creo que tú amaste la idea de mí. Amaste tener una pareja estable, una mujer que manejara tu vida, que te diera seguridad. Pero no creo que nunca me hayas amado a mí como persona individual, con mis propios sueños y necesidades. Eso no es cierto. ¿Sabes cuál era mi sueño cuando nos conocimos? Quería abrir mi propia empresa de consultoría. Quería viajar por toda Latinoamérica ayudando a pequeños negocios con sus finanzas. Tú me convenciste de que era más práctico buscar un trabajo estable en una firma establecida. Carlos frunció el ceño, claramente sin recordar esta conversación. ¿Sabes que me encantaba bailar? Tomaba clases de salsa los jueves por la noche. Las dejé porque dijiste que era una pérdida de tiempo y dinero. Elena continuó, pero sin amargura en su voz. ¿Sabes que quería aprender francés? ¿Que soñaba con tomar clases de pintura? ¿Que quería hacer un viaje sola por Europa para descubrir quién era yo independientemente de cualquier relación? Carlos guardó silencio.
Tú no me animaste a perseguir ninguno de esos sueños. Me animaste a ser práctica, a ser sensata, a conformarme con una vida normal. Y yo lo hice porque pensé que eso era amor, sacrificar mis propios deseos por hacer feliz a mi pareja. Elena, yo no me daba cuenta. Lo sé, y no te culpo por eso. Probablemente así te enseñaron que funcionaban las relaciones. Pero Carlos, el amor real alienta a la otra persona a crecer, a perseguir sus sueños, a ser la mejor versión de sí misma. El amor real no pide sacrificar quién eres para acomodarte a las necesidades de otra persona. Elena terminó su té y miró el reloj. Tengo que irme, Carlos. Tengo clases de francés en 1 hora. Se levantó de la mesa, pero Carlos la detuvo con una última pregunta. Elena, ¿eres feliz? Elena sonrió, y fue una sonrisa completamente genuina. Sí, Carlos. Soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo una carrera que me apasiona, amistades profundas, una familia que me apoya, y sobre todo, tengo una relación saludable conmigo misma. Me alegra escuchar eso, dijo Carlos y parecía sincero. Carlos, te deseo lo mejor. Espero que encuentres la felicidad también, pero búscala siendo honesto contigo mismo y con cualquier persona que entre en tu vida. La mentira nunca construye nada duradero. Elena se despidió con un abrazo breve y caminó hacia la salida de la cafetería. Mientras se alejaba, sintió una sensación de cierre completo. Ver a Carlos ya no le provocaba dolor, ira o nostalgia. Solo una tristeza suave por el tiempo que habían desperdiciado viviendo una mentira, y gratitud por haber encontrado el coraje para construir algo verdadero después. Esa tarde, en su clase de francés, Elena se sentó junto a un hombre de unos 45 años llamado Andrés, que estaba aprendiendo el idioma porque planeaba mudarse a París durante 1 año para escribir una novela. Durante el descanso, hablaron sobre sus respectivos sueños de viajar y crear. ¿Y tú por qué estás aprendiendo francés?, le preguntó Andrés. Porque siempre fue un sueño que pospuse, respondió Elena, y decidí que ya era hora de dejar de postergar mis propios sueños. Andrés sonrió. Me gusta esa filosofía. ¿Te gustaría tomar un café después de la clase? Me encantaría escuchar más sobre tus planes de viaje. Elena consideró la invitación. Andrés parecía genuinamente interesado en conocerla como persona, no como una conquista o una conveniencia. Sus ojos mostraban la clase de calidez que Elena había aprendido a reconocer y valorar. Me encantaría, respondió. Mientras el profesor continuaba con la lección sobre verbos irregulares, Elena pensó en lo diferente que era su vida ahora. Ya no estaba constantemente preocupada por complacer a alguien más. Ya no se sentía obligada a hacer menos de lo que era para que otra persona se sintiera cómoda. Esa noche, Elena cenó sola en su departamento renovado, un espacio que ahora reflejaba completamente su personalidad. Colores vibrantes, plantas por todas partes, libros apilados en cada superficie y arte local en las paredes. Era un hogar que había creado para sí misma, no como una extensión de la vida de alguien más. Mientras preparaba la cena, sonó su teléfono. Era su hermana Sofía. Elena, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Muy bien, Sophie. Hoy fue un día interesante. Me encontré con Carlos. ¿En serio? ¿Y cómo te sentiste? Elena consideró la pregunta mientras cortaba verduras para su ensalada. Tranquila. Completamente tranquila. Fue como encontrarme con un conocido de hace mucho tiempo. Alguien que fue importante en otra etapa de mi vida, pero que ya no tiene poder sobre mis emociones. ¿Y él cómo estaba? Parecía arrepentido. Incluso me preguntó si podríamos intentarlo de nuevo. ¿Qué? ¿Después de todo lo que te hizo? Elena se rió. Tranquila, Sophie. Por supuesto que le dije que no. Pero fue liberador darme cuenta de que ya no siento ira hacia él. Solo indiferencia. Elena, estoy tan orgullosa de ti, de cómo manejaste toda esa situación horrible, de cómo reconstruiste tu vida. Gracias, hermana. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de todo esto? ¿Qué? Que ahora me doy cuenta de que la traición de Carlos fue, en cierta manera, un regalo. ¿Un regalo? Elena, ¿estás segura de que estás bien? Elena se rió nuevamente. Sí, un regalo.
porque me forzó a enfrentar el hecho de que no era feliz en mi matrimonio. Me obligó a reconocer que había pasado años conformándome con menos de lo que merecía. Sin esa crisis, probablemente habría seguido viviendo esa mentira por décadas más. Nunca lo había visto de esa manera. Sophie, durante años pensé que el amor significaba sacrificio, compromiso constante, poner las necesidades de otra persona antes que las mías, pero ahora entiendo que el amor verdadero te libera para ser quien realmente eres. Te apoya para crecer, para soñar, para brillar. Elena hizo una pausa antes de continuar. Carlos me dijo hoy que había cambiado, que podría ser el esposo que yo merecía. Pero la verdad es que ya no necesito que nadie sea algo para mí. He aprendido a ser completa por mí misma. ¿Y eso significa que no quieres volver a enamorarte? Elena pensó en Andrés, en la facilidad con la que habían conversado, en cómo la había mirado con respeto genuino y curiosidad sobre su vida. No, significa que la próxima vez que me enamore, será desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Será porque alguien añade alegría a una vida que ya es plena, no porque necesito a alguien para sentirme valiosa. Después de colgar con su hermana, Elena se sirvió una copa de vino tinto y salió a su pequeña terraza. La ciudad se extendía ante ella, llena de luces y posibilidades. Mañana tendría una reunión con un cliente potencial que quería expandir su negocio a Colombia. La próxima semana comenzaría a planificar su viaje de verano a Francia. En 2 meses, su empresa cumpliría 2 años de operación. Elena levantó su copa hacia el cielo estrellado. Por los finales que son realmente principios, brindó en voz alta. Por las traiciones que se convierten en liberaciones. Y por el coraje de construir una vida auténtica después de descubrir que la que creías que tenías era una mentira. Una brisa suave movió las hojas de sus plantas, y Elena sintió una profunda gratitud por todo el camino que había recorrido. El dolor había sido real, la traición había dolido, pero había conducido a algo mucho mejor, una vida vivida en la verdad, construida sobre la base sólida del respeto propio. En algún lugar de la ciudad, Carlos probablemente estaba reflexionando sobre su encuentro de esa tarde, tal vez lamentando las decisiones que lo habían llevado a perder tanto. En algún otro lugar, posiblemente Alejandra estaba construyendo su propia nueva vida, habiendo aprendido también a no aceptar menos de lo que merecía. Pero en su terraza, bajo las estrellas, Elena Morales simplemente sonreía, sabiendo que había encontrado algo que vale más que cualquier relación basada en mentiras. La paz que viene de conocerse y respetarse a sí misma completamente. Y por primera vez en años, cuando pensó en el futuro, no se imaginó acompañada o sola. Simplemente se imaginó libre. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer públicamente las mentiras de Carlos? ¿O debería haber manejado la situación de otra manera? ¿Te sorprendió la alianza entre Elena y Alejandra? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta historia de traición, venganza y renacimiento personal. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias como esta, y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo significa mucho para nosotros, y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en el próximo video.